pantalla y grabando al mismo tiempo. Y aparte con mi cámara. Así que la voy a apagar para que no tengamos problemas durante la clase. Ya. Entonces, bueno, me presento por si alguno no me conoce. Mi nombre es Valentina Berríos Luengo. Soy estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad del Paraíso, de aquí de este campus San Felipe. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a hacer la clase de textos no literarios, ¿ya? Primero, me gustaría definirles un poco qué es un texto no literario, y básicamente son aquellos cuentos, o sea, perdón, aquellos textos cuyo propósito es informar, explicar, argumentar o instruir, ¿ya? Es decir, por ejemplo, como dice ahí, textos expositivos, ¿no es cierto? Sobre algún tema en particular, ¿no es cierto? Las noticias, los artículos de cualquier tipo, los reportes, como por ejemplo cuando uno ve un reportaje en las noticias, sería un tipo de texto no literario. Los manuales, ya, por ejemplo, los instructivos, los instructivos que aparecen cuando uno, no sé, pues compra un mueble y tiene que armarlo, ese tipo de manuales. Las recetas de cocina, por ejemplo, esos son ejemplos de textos no literarios, ¿ya? Y como les digo, el propósito del texto es informar, explicar o argumentar sobre algún tema, ¿ya? Me dice alguien que no me escucha. El resto me escucha, chicos? Sí, Sí, Ah, profe. sí la escucho. ya. Déjenme responderle entonces a NASA, eres tú, ya que el resto me escucha. Denme un segundo para responderle a la persona que me está... Ya, súper. Entonces, les decía que el texto entonces no literario tiene como esa finalidad, informar, explicar o argumentar sobre algún tema en particular, ¿ya? El chiste de los textos no literarios es que en general van a ser sobre temas particulares, ¿ya? Por ejemplo, un texto expositivo sobre, no sé, una cura para el cáncer de mama, por ejemplo, o un texto expositivo sobre la polinización de las flores en primavera, por ejemplo, ¿ya? La idea de los textos no literarios es que utilicen un lenguaje que sea claro, directo y objetivo, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno está leyendo un cuento, en general en los cuentos uno usa un lenguaje que es mucho más embellecido, por decirlo así, ¿ya? Muchas veces el autor nos trata de decir cosas con otras palabras, como medio poético, ¿no es cierto? Como de su pensar, de su sentir, ¿no es cierto? En cambio, en el texto no literario, la idea es que todo sea objetivo, ¿ya? No subjetivo, sino que objetivo. Cosas que están basadas en hechos reales, ¿ya? Basadas en hechos reales, comprobables y medibles, ¿ya? Eso igual es importante. Eso. Entonces, dijimos que el texto literario es todo aquello que tiene como propósito informar, explicar o argumentar o instruir, ¿ya? Eso en términos generales y que obviamente es distinto a todo lo que son cuentos, poesía, fábula, etcétera, ¿sí? Todo lo que son cuentos, todo lo que les decía anteriormente, cuentos, poesías, fábulas, son textos literarios, ¿ya? Y el texto no literario es los ejemplos que yo les pongo acá, el texto expositivo, las noticias, los artículos, los reportajes, los manuales, las recetas de cocina, etcétera, ¿ya? Perdón, chicos, si tienen que escuchar mis mocos. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es un texto expositivo? Es un tipo de texto no literario, ¿ya? Y como dice su nombre, el fin o el objetivo de un texto expositivo es literalmente eso, exponer, hablarnos sobre un tema en particular, ¿ya? Entonces, el objetivo es explicar o informar sobre un tema de forma clara y ordenada. ¿Ya? Va a usar un lenguaje formal, eso es importante, no nos va a escribir así como en un lenguaje coloquial o en el lenguaje con el que nosotros hablamos en la cotidianidad, sino que nos va a hablar con un lenguaje formal. A veces puede ser lenguaje técnico, porque depende de para quién esté escrito el texto. Si, por ejemplo, uno quiere escribir un texto expositivo para el público común y corriente, para el público general, uno va a usar un lenguaje menos técnico, ya va a ser un lenguaje formal, pero no tan técnico en el sentido de que no vamos a utilizar palabras tan complejas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si queremos hablar sobre una planta, no vamos a usar el nombre científico de la planta, sino que vamos a usar el nombre como coloquial o con el que se conoce comúnmente la planta, ¿ya? En cambio, si queremos escribir un texto expositivo que sea para un público específico, como por ejemplo, no sé, para médicos y médicas, por ejemplo, ese texto expositivo puede usar lenguaje técnico que hable sobre, por ejemplo, los síntomas o sobre las enfermedades con su nombre como científico y no con el nombre coloquial o con el cual se conoce en la cotidianidad. ¿Ya? Entonces, el tipo de lenguaje, si es técnico o no técnico, va a depender de para quién yo quiero escribir este texto. Si va a ser para público general o si va a ser para un público objetivo específico.
¿ya? Un público que a lo mejor domine un poco más el tema del cual yo quiero hablar, ¿sí? Bueno, obviamente tienen que utilizar conectores lógicos porque la idea es que todo lo que yo quiera escribir esté conectado y escrito de una manera que sea de fácil entendimiento, ya que esté bien escrito, ¿sí? No va a ser, por ejemplo, uno en un cuento puede escribir como uno quiera, ya uno incluso pudiese escribir palabras con falta de ortografía si uno quisiera, ¿ya? De hecho, es el sello de algunos autores escribir con a lo mejor una S en vez de una C, etcétera, ¿sí? En cambio, en el texto expositivo, eso no puede ser así, tiene que ser un texto que está bien escrito, ¿ya? Eso. ¿Se entiende, chicos, qué es un texto expositivo? Me confirman con un monito, con un chat. Ya. Genial. Entonces, eso. Entonces, el texto expositivo literalmente es aquel que nos expone o nos habla sobre un tema en particular. ¿Ya? Un texto expositivo no es lo mismo que, por ejemplo, una receta, aun cuando ambos son textos no literarios. ¿Ya? Porque la receta, en el fondo, es un instructivo, ¿no es cierto? Un paso a paso de cómo yo debo realizar algo, mientras que un texto expositivo es, en el fondo, algo que me habla sobre un tema en particular. ¿Ya? Eso. Bueno, nosotros ya hemos hablado harto sobre idea principal e idea secundaria, pero se las quiero volver a repetir específicamente en lo que tiene que ver con textos no literarios y textos expositivos, ¿ya? La idea principal es la información central de un párrafo o de un texto que nos permite en el fondo, déjenme poner aquí mi bonito, que nos permite en el fondo resumir el mensaje más importante, ¿ya? Por ejemplo, si a ustedes en la prueba les aparece una pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes frases engloba mejor el sentido del párrafo uno del texto leído? ¿O cuál de estas oraciones engloba mejor el sentido del texto completo? Cuando ustedes les pregunten por eso, así como de englobar, ¿no es cierto? O de resumir, o de cuál es el sentido de un párrafo, les están preguntando por la idea principal, ¿ya? Si les dicen entonces, ¿cuál de las siguientes oraciones engloba mejor? ¿Cuál de las siguientes oraciones resume mejor? ¿O cuál es el sentido del párrafo tanto, tanto? Les están preguntando por la idea principal, ¿sí? Porque recuerden que la idea principal es la información central, ¿no es cierto? Lo más importante o lo que yo en el fondo, o la frase con la que yo puedo resumir, ¿sí? Lo que me quiso decir ese párrafo o ese texto, ¿ya? La idea principal no tiene por qué ser necesariamente la primera idea que está expuesta en un párrafo o en un texto, ¿sí? La idea principal, como yo les decía en una clase anterior, puede estar al inicio, puede estar al medio o puede estar al final, ¿ya? Eso es importante. En cuanto a la idea secundaria, decimos que es una idea que complementa o que desarrolla la idea principal, ¿sí? En el fondo que es algo que me ayuda, como por ejemplo, a dar, como valga la redundancia, a dar ejemplos, explicaciones o detalles. Si yo, por ejemplo, tengo un texto o un párrafo cuya idea principal es, a ver, ¿cuál puede ser esa idea principal? No sé, las abejas polinizan las flores. Esa es mi idea principal de un párrafo, por ejemplo. Una idea secundaria puede ser, los tipos de flores que polinizan las abejas son las margaritas, las rosas, por ejemplo. ¿Ya? En el fondo me está dando ejemplos de cuáles son esas flores que esta abeja poliniza, ¿ya? O podría decir, ya, las abejas polinizan las flores. La polinización es un proceso en el cual la abeja, ¿no es cierto?, saca el polen de las flores, ¿ya? Esa sería la explicación del proceso de polinización. Entonces, esa ya no sería la idea principal, sino que sería una idea secundaria que me apoya y que me explica la idea principal, ¿ya? O que me la detalla de alguna forma, ¿sí? La idea principal, o sea, perdón, la idea secundaria no tiene un sentido completo sin la idea principal. Porque, por ejemplo, si yo tengo un párrafo en el cual me habla de que la polinización es tal cosa, o que las abejas polinizan tales flores en específico, eso no tendría sentido si yo antes no dije que las abejas polinizaban las flores. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, la idea principal, como ya les decía, es el resumen de la información, aquella que me engloba el sentido del texto, mientras que la idea secundaria es aquella que me la complementa, me la desarrolla, que me da ejemplos sobre esa idea principal, que da explicaciones o detalles. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Esto igual ya lo habíamos visto en alguna otra oportunidad. ¿Queda claro? Me Sí, preguntan, profe. súper, muchas gracias.
Me preguntan por el chat si acaso en la prueba PAES podrían preguntar cuál es una idea secundaria del texto. Y sí, también en la prueba PAES pueden preguntar lo que se les ocurra con respecto a un texto. Ya, entonces pudiesen preguntarla, o también pudiesen preguntarte, por ejemplo, si yo hablo de la polinización de las flores, por ejemplo, y luego yo doy, de nuevo voy a repetir la palabra, pero doy ejemplos de qué tipo de flores polinizan las abejas, en una pregunta que pudiesen decir, ¿cuál de las siguientes flores es polinizada por las abejas? Y ahí me están preguntando de forma indirecta por una idea secundaria, ¿ya? Porque me están preguntando por uno de los ejemplos, ¿sí? O me podrían preguntar, según el texto, ¿qué significa la polinización? O según el texto, ¿qué es el proceso de polinización? Y tú tendrás que responder entonces con la definición del proceso de polinización, que es la idea secundaria, ¿sí? ¿Se entiende? La persona que me preguntó. Ya, genial. Entonces, igual, si bien es súper importante, por ejemplo, no sé si recuerdan como el ejercicio que hicimos en la clase presencial de ir anotando la idea principal al lado de cada párrafo, eso tienen que hacerlo idealmente en la prueba, ¿no es cierto? A no ser que se estén quedando sin tiempo, qué sé yo, pero la idea es que lo hagan en la prueba, ¿ya? Pero que también, obviamente, pongan atención y lean con atención, obviamente, el texto en su totalidad, ¿ya? Que igual le presten atención a esas ideas secundarias, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí yo les puse esta como pirámide para que ustedes tengan el PPT, ¿no es cierto? Que se los voy a subir al tiro después de terminar la clase, para que ustedes tengan como un esquema de cómo es que se jerarquizan las ideas, ¿ya? En el fondo, ¿cuál elemento es más importante? Ya, obviamente la idea principal es el concepto más importante porque es la idea principal, o sea, lo que me resume, lo que me engloba el sentido completo de un párrafo o de un texto, ¿ya? La idea secundaria, como yo les dije, eran ejemplos, definiciones y en el fondo detalles de las cosas, sí, pero que por ejemplo yo pudiese omitirlas en el texto y que claro, a lo mejor faltaría un poco de información, pero el texto no perdería el sentido, ¿ya? Sí, volviendo al ejemplo de las abejas. Si yo no menciono los ejemplos de los tipos de flores que polinizan las abejas, mi texto no perdería sentido, ¿ya? Simplemente yo podría quedarme con la duda, uy, pero ¿qué flores polinizarán las abejas? Pero no pierde el sentido. No, en el fondo no me cambia el tema del texto, sino que se mantiene igual, ¿sí? Y ya luego esto aquí se los puse que es más de lo mismo, más de las ideas secundarias, pero todo lo que sea detalles o ejemplos, también eso no, o sea, evidentemente aporta a los textos, pero es lo menos importante de todo, ¿ya? Para que tengan ese, y por eso le puse como esta estrellita acá arriba para que se acuerden que la idea principal es lo más relevante, ¿ya? Es lo que ustedes tienen que dejar bien marcado en la prueba, ¿sí? Cuando vayan leyendo, obviamente ustedes van leyendo párrafo por párrafo, y en cada párrafo ustedes se encargan de marcar bien y que quede bien determinada cuál es la idea principal, ¿ya? Porque a lo mejor no se las van a preguntar específicamente cuál es la idea principal de este texto, que lo más probable es que sí hayan muchas preguntas sobre eso, pero si es que no se las preguntan como tal, les van a pedir una pregunta de aplicación en la que ustedes tengan que inferir al respecto, por ejemplo, y van a tener que manejar la idea principal igual, porque obviamente para poder entender bien el sentido global del texto, ustedes tienen que saber cuáles son las ideas principales. ¿Ya? Eso. Como ya estamos hablando de todo lo que son textos no literarios, el coordinador del lenguaje, el Nico, me pidió que les pusiera esta parte en la presentación para hablar un poquito de la optimización del uso de buscadores, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de las clases anteriores, nosotros hablamos de buscadores en los cuales ustedes pueden buscar información, ¿ya? Esos pueden, por ejemplo, ser Cielo, podrían ser Google Escolar, ¿ya? De hecho, en una clase anterior me preguntaron, porque a algunos profesores no les gusta mucho el Google Escolar. Y claro, obviamente no es el mejor buscador del mundo porque está enfocado en más bien cosas de colegio, ¿ya? Sí les sirve mucho para buscar información más confiable porque de alguna manera hace como un filtro académico al Google normal, ¿ya? Si ustedes buscan en el Google normal les van a aparecer páginas como El Rincón del Vago, les va a aparecer Wikipedia, etcétera, ¿sí? En cambio, si buscan específicamente en el Google Escolar, ya les va a aparecer cosas un poquito más confiables, ¿ya? No siempre todo es confiable, pero les hace una especie de filtro para que luego ustedes puedan evaluar caso por caso, ¿ya? Entonces, hablando de los textos no literarios, ¿ya? Les quiero comentar esto un poquito de cómo vamos a usar estos buscadores, ¿sí? Como les dije, ya sea Google o ya sea el Google Scholar. Entonces, si yo quiero buscar información sobre algo, cualquiera sea eso, por ejemplo, si ustedes en el colegio les piden hacer un trabajo sobre, no sé, la fotosíntesis,
¿ya? Y tienen que buscar, tienen que hacer una disertación sobre la fotosíntesis y les piden que busquen información confiable, ¿ya? ¿Cómo van a buscar esa información confiable? Vamos a usar palabras clave concretas y vamos a evitar poner en el Google o en el Google Escolar las frases completas o preguntas. Ya típico que a veces uno pone en Google literalmente escrito como una pregunta, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Ya? La idea no es buscarlo así, sino que la idea es buscarlo palabra por palabra de forma concreta. Ya, por eso aquí yo les puse el ejemplo malo, que sería qué es la fotosíntesis y cómo se produce. No es la idea, no es la idea, esto está mal. Buscar una información en el Google o en el Google Escolar así, de esta forma. Ya, no es la idea. La idea es que lo hagan de la forma que dice acá en el ejemplo bueno. Bueno, perdón, ¿cierto? Dice fotosíntesis, proceso, definición. Si a mí me piden hacer entonces una disertación en el colegio en la que yo tengo que hablar sobre la fotosíntesis, yo no voy a buscar esta pregunta en Google, sino que voy a poner, yo quiero saber sobre la fotosíntesis, ¿no es cierto? Pero en particular quiero saber sobre el proceso de la fotosíntesis y la definición de fotosíntesis, ¿ya? Y lo voy a buscar de esta forma en los buscadores, ¿ya? Que como les digo, los buscadores pues, hay millones. Cuando ustedes entren a la universidad, se van a dar cuenta que hay un millón de buscadores científicos o dependiendo de la carrera, por ejemplo, si ustedes estudian una carrera humanista, también hay buscadores para cosas más humanistas. Y entonces hay un montón de buscadores como el Google Scholar, como Cielo, como PubMed, por ejemplo, para el caso de quienes estudian medicina o carreras del área de la salud, ¿ya? Entonces, hay un millón de buscadores y en general en todos ellos vamos a buscar de las mismas formas, ¿ya? Que es usando palabras clave, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo les puse esta tablita, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo quiero buscar una frase exacta, por ejemplo, no sé, yo leí en el diario que dice, no sé, pues, por ejemplo, fotosíntesis en la hoja del trébol, por ejemplo, ¿ya? Yo leí esa información textual no sé, por una revista, lo que sea. Yo voy a mi buscador, ¿no es cierto? Aquí en este caso podría ser Google Scholar, y voy a poner entre comillas, fotosíntesis, comillas, fotosíntesis en la hoja del trébol, cierra comillas. Y lo busco de esa manera, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero que vayan siguiendo acá la tablita. Si yo, por ejemplo, pongo un menos, ¿no es cierto? Un signo de menos y un guión, eso me sirve para poder excluir las palabras. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo quiero buscar información sobre los virus, ¿ya? Tengo que hacer una disertación en ciencias, por ejemplo, sobre los virus, ¿ya? Pero yo quiero saber de todos los virus menos del COVID, ¿ya? Entonces yo, para que no me aparezca en el buscador información sobre el COVID, voy a poner mi tema de interés, que serían los virus, menos COVID. Y de esa manera, el buscador me va a filtrar por sí solo lo que yo no quiero encontrar, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber sobre, a ver, ¿qué otra cosa podría ser? Ya, yo quiero, por ejemplo, perdón, yo quiero saber o tengo que hacer una disertación sobre enfermedades respiratorias, ¿ya? Pero yo quiero saber de todas las enfermedades respiratorias menos de la influenza, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a buscarlo, chicos? ¿Alguien que me pueda decir por el chat cómo yo voy a buscar si yo quiero hacer una disertación sobre todas las enfermedades respiratorias menos de la influenza? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Alguien que me lo note por el chat? ¿Cómo lo voy a buscar en mi buscador? Cualquier buscador que exista, según el ejemplo que vimos. Alguien que me lo diga por el chat. Se busca igual que el ejemplo que ya vimos. Se buscaría así, chicos, miren, lo voy a poner en el chat. Ya, bueno, ahí me lo pusieron por el chat. Exactamente, se buscaría así, enfermedades respiratorias menos influenza. Así. Igual se los voy a anotar en el chat. Así se buscaría, ¿ya? Y eso es muy bueno porque si, por ejemplo, uno quiere saber, no sé, lo mismo, ya, voy a hacer una disertación sobre las plantas, pero, o sea, sobre las flores, por ejemplo, pero mi profesora me especificó que ella no quería que hablara sobre las rosas. Lo mismo, voy a poner entonces flores menos rosas, ¿ya? Y así el buscador me va a arrojar toda la información que tiene sobre las flores menos sobre las rosas, ¿ya? Bueno, si yo quiero buscar sobre, aquí esto ya no lo voy a comentar porque es como muy específico. Em,
Ya, pero por ejemplo, también si ustedes quieren encontrar información que esté específicamente en un tipo de documento, yo lo hago mucho también, que es, por ejemplo, pongo mi tema, no sé, yo quiero hablar sobre la fotosíntesis, pongo mi tema en el buscador y le pongo PDF, ¿ya? Y eso automáticamente me va a arrojar documentos en PDF. Ya, entonces ya no me van a aparecer páginas de internet, no me van a aparecer ese tipo de cosas, sino que me van a aparecer documentos en PDF. ¿Ya? Si yo ahora, también, lo último que les voy a comentar, si yo quiero buscar, ya, no sé, hagan este mismo ejemplo. Yo quiero buscar información sobre la dieta, ¿ya? Sobre dieta, me refiero en términos de comida, ¿sí? Yo puedo también buscar la información que necesito con sinónimos, ¿ya? Y para unir esos sinónimos voy a poner OR, ¿ya? OR, pongo OR, ¿sí? Y como dieta podría ser sinónimo de alimentación, yo voy a poner entonces dieta OR alimentación. Y así el buscador me va a buscar, valga la redundancia, información sobre ambos temas, entendiendo que ambos temas son sinónimos. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosa pudiese ser? A ver. A ver, por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre el resfriado, aprovechando que estoy resfriada, quiero buscar información sobre el resfriado. Sabemos que en algunos países resfriado es sinónimo de gripe, ¿cierto? Entonces yo le podría ponerle de esta forma. Se lo voy a poner en el chat. Resfriado OR gripe. Y así el buscador me va a buscar todos los estudios o toda la información que exista con ambos conceptos, entendiendo que son sinónimos. Y a lo mejor en un estudio puede estar escrito como gripe y en otro puede estar escrito como resfriado. ¿Se entiende, chicos? Igual este papel va a quedar para ustedes, entonces ahí pueden como revisarlo si de repente tienen que hacer algún trabajo en el colegio o algo por el estilo. Ya. Y justamente, ya, justamente, cierto que yo aquí les puse que el ejemplo bueno era este, ¿no es cierto? Pero evidentemente no podemos poner las palabras como así separadas, ¿ya? Entonces vamos a ponerlas de la forma que aparece acá. Fotosíntesis and proceso and definición. Entonces, entre cada palabra clave, ¿no es cierto? Que dijimos que las palabras claves de mi ejemplo anterior era fotosíntesis, proceso y definición. Si esas son las palabras claves y yo quiero buscar esas palabras claves, ¿no es cierto? En mi buscador, voy a, en el fondo, unir cada palabra con un and, ¿ya? Eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre el resfriado, yo entiendo que el resfriado, ¿no es cierto?, es una enfermedad, ¿no es cierto?, que se da por virus, etcétera. Entonces yo lo voy a escribir de la siguiente forma, como les voy a poner en el chat. Resfriado, gripe, enfermedad. Lo podría buscar así, ¿cierto? En el Google Escolar. Y aquí les muestro cómo es el Google Escolar o el Google Académico, ¿ya? Se llama de ambas formas. Para entrar al Google Académico, ustedes nada más tienen que entrar al Google normal, escribir Google Académico y abrir el primer link que les aparece, ¿ya? Y automáticamente se les abre el Google Académico, ¿sí? Acá yo les quería mostrar que ustedes pueden filtrar la información que quieren encontrar. Si, por ejemplo, en el colegio les pidieran hacer un trabajo sobre el COVID, pero quieren que la información que ustedes traigan o que encuentren sea de los últimos 2 años, yo acá, como en esta parte que les muestro con un circulito rojo, ustedes pueden seleccionar desde qué año quieren buscar la información, ¿ya? Entonces automáticamente el buscador les va de alguna manera eliminar o les va a ocultar toda la información que esté publicada más vieja que 2 años. ¿Ya? Se puede filtrar de esa forma, puedo filtrarla por, no sé, por los últimos 5 años o los últimos 2 años, es decir, es filtrar por tiempo. Puedo filtrar igual por idioma, ¿no es cierto? Si yo quiero solamente leer páginas en español o puedo leer páginas en inglés, no sé, filtrar por el idioma, filtrar por el tipo de documento que quiero, es decir, si quiero PDF, Word, etcétera, ¿ya? Entonces, eso igual es importante, usar los filtros, sobre todo si les están pidiendo información, por ejemplo, COVID en hombres. Entonces yo filtro y le pongo solo en hombres, por ejemplo, ¿ya? Eso. Los filtros, entonces, como yo les dije, están como en esta columnita que está al lado de la información que les aparece en el Google Académico, y eso les sirve mucho, como dice el nombre, para filtrar, ¿no es cierto? Para reducir un poco la información que les están preguntando, ¿ya? Eso. Eso era como un pequeño anexo para que ustedes también sepan más o menos cómo movilizar y cómo buscar información en términos de textos no literarios en Internet. ¿Les queda claro, chicos? Para poder pasar a los ejemplos tipo PAES. A Sí. mí sí me quedó claro.
Ya, muchas gracias. Ya, vamos entonces a revisar los ejemplos tipo PAS. Ya, entonces, vamos a ver las preguntas. Ya, este es el texto que vamos a trabajar el día de hoy, que como motivo de la clase va a ser un texto no literario, ¿ya? Yo se los voy a ir leyendo, pero la idea es que obviamente ustedes pueden seguirlo, ustedes leyendo como por su cuenta, ¿ya? Dice entonces, las endorfinas mitigan el dolor, son analgésicos naturales y al estimular los centros de placer son responsables de nuestros momentos de bienestar e incluso euforia. Segregamos endorfinas al practicar ejercicio, pero también al realizar actividades placenteras como bailar, reír u ocuparnos con un hobby que nos apasiona. La oxitocina, a veces llamada hormona del abrazo, promueve que nos vinculemos a otras personas y desarrollemos la confianza y el amor. Algunos investigadores la asocian con el contacto físico y con placeres intensos. La fórmula para aumentar los niveles de esta hormona: tocar, abrazar y besar. Meditar de forma regular parece favorecer también su producción. El último párrafo dice, la serotonina recibe por derecho propio el apelativo de antidepresivo natural, dado que la mayor concentración de serotonina está en el intestino. A menudo se infravalora el impacto que tiene una dieta equilibrada. Otro factor importante es la exposición a la luz natural. La dopamina promueve el placer y la relajación, además de alimentar la motivación. Este neurotransmisor está muy presente en la gente feliz e interviene en multitud de procesos cerebrales relacionados con la conducta y el aprendizaje. Para que esté presente de forma generosa, es esencial dormir una media de 8 horas diarias. Practicar ejercicios y celebrar los logros estimula su producción. ¿Ya? Les voy a dejar el texto un minutito más para que ustedes, si es que quieren volverlo a leer o echarle otra miradita. Ya, vamos a ver las preguntas entonces. La idea es que puedan participar por el chat, ¿ya? Y idealmente como el chat directo conmigo para que cada uno vaya pensando como en las preguntas por sí solito, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, las endorfinas son sustancias importantes porque son encargadas de que podamos realizar actividad física como bailar, se relaciona con los momentos de alegría y bienestar, permite que nos vinculemos con otras personas, permite que nuestro ánimo se mantenga siempre estable. ¿Cuál es la respuesta que ustedes consideran que es la correcta?
Ya, iba mandando algunas respuestas. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Vamos a volver un poquito al texto, si es que a lo mejor alguno tiene alguna duda. Ya. Vamos a revisar todas las respuestas correctas al final, ¿ya? Porque las tengo como todas las respuestas correctas puestas juntas, entonces no quiero que las veamos todas al tiro. Ya, entonces dijimos que en el caso de la uno, algunos dicen que es la B y otros dicen que es la A, ¿ya? Puede ser. La segunda pregunta dice, ¿cuál de las siguientes inferencias es válida en relación a las endorfinas? Podríamos vivir sin endorfinas, pero seríamos incapaces de generar vínculos con otras personas. Las endorfinas se secretan solo en momentos de felicidad. Si dejamos de realizar actividad física, podrían disminuir nuestros niveles de endorfinas. No es bueno que secretemos endorfinas todo el tiempo, ya que estaríamos permanentemente alterados. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta de la pregunta número 2? Ya. Y veamos la 3. Dice, ¿cuál de las siguientes es conocida como la hormona del abrazo? Ya. Vamos a ver entonces las respuestas correctas de estas primeras 3 preguntas. Dice entonces que en el caso de la uno, como la mayoría dijo, la alternativa correcta es la B, ¿ya? Porque en el primer párrafo del texto que leímos, dice que vamos a volver atrás, las endorfinas se relacionan con nuestros momentos de bienestar e incluso de euforia, ¿ya? ¿Por qué no, por ejemplo, no podría ser, que también dijeron, la A? Porque dice que segregamos endorfinas al practicar ejercicio, o sea que cuando uno hace ejercicio se liberan endorfinas. No es que las endorfinas sean las responsables de que podamos hacer ejercicio, sino que es al revés. ¿Se entiende? En el fondo no es que las endorfinas estén a cargo de la actividad física, sino que el hacer actividad física es bueno para generar endorfinas. ¿Se entiende, chicos? La gente que puso, por ejemplo, la A, muy bien. La 2, entonces dijimos que ¿cuál de las siguientes es una inferencia válida en relación a las endorfinas? Si dejamos de realizar actividad física, podrían disminuir nuestros niveles de endorfinas. Muy bien, como muchos dijeron, es la C. Sí, porque en el primer párrafo nos dicen que cuando realizamos actividad física, entonces se liberan endorfinas. ¿Ya? Entonces uno pudiese inferir que si dejamos de realizar actividad física, entonces los niveles de endorfina podrían disminuir. ¿Ya? Algunos también pusieron la A, pero el tema de los vínculos con otras personas se relacionaba más con la oxitocina, ¿ya? No con las endorfinas como tal, en que hablaban en el primer párrafo, sino que el tema del vínculo con las otras personas se mencionaba más en el segundo párrafo, ¿ya? Que tiene que ver con la oxitocina. ¿Y cuál de las siguientes es conocida como la hormona del abrazo? Esa era una pregunta de localizar información explícita porque decimos acá que la oxitocina es llamada hormona del abrazo. Y esa era una pregunta de literalmente localizar la información explícita. ¿Quedan claros sobre esas 3 primeras preguntas, chicos? ¿Me confirman con un monito, con un sí, con lo que sea? Si quedan claras Sí, esas primeras, profe, todo claro. muy bien. Recuerden que cualquier duda me van contando.
Ya, vamos a revisar entonces las otras tres preguntas. Dice, ¿por qué podría decirse que mantener hábitos saludables como dormir bien, hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada contribuyen al bienestar emocional? Porque estos hábitos mejoran el funcionamiento del sistema digestivo y del sistema inmunológico. Porque estos hábitos estimulan la producción de neurotransmisores relacionados con el ánimo y la motivación. Porque permiten mantener un peso adecuado y una buena condición física. Porque ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y respiratorias. ¿Cuál sería la alternativa correcta de esa pregunta? ¿Ya? Piénsenlo un segundito para ver las cinco. ¿Ya? Seguro que todos han puesto la misma alternativa. Ya. Vamos a ver entonces las cinco. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones se menciona explícitamente en el texto como una forma de aumentar los niveles de oxitocina? Dormir al menos 8 horas diarias, mantener una dieta equilibrada, meditar de forma regular y hacer ejercicio con frecuencia. Les vuelvo al texto para que lo puedan revisar. ¿Cuál de esas será una forma que dice en el texto explícitamente para aumentar los niveles de oxitocina? ¿Ya? ¿Cómo van? A ver, vamos a volver a la pregunta que está acá. Denme un segundo. Cuál de estas acciones se menciona explícitamente para aumentar los niveles de oxitocina? Y la pregunta número 6 dice, oye, espérenme un segundo. ¿Qué se puede concluir a partir del texto respecto al papel de las endorfinas en el cuerpo humano? Son hormonas que se producen únicamente durante la actividad física intensa. Están relacionadas con la aparición de enfermedades si no se producen en cantidad suficiente. Son responsables de generar sensaciones placenteras y pueden liberarse mediante diversas actividades. Solo se activan en situaciones de peligro o estrés elevado. Piensen cuál será la respuesta posible de esa última. ¿Ya? Les doy un par de segunditos. Ya, vamos a revisar entonces cuáles son las respuestas correctas de estas penúltimas tres preguntas. Dice entonces la 4. ¿Por qué podría decirse que mantener hábitos saludables, como dormir bien, hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada contribuye al bienestar emocional? Porque estos hábitos estimulan la producción de neurotransmisores relacionados con el ánimo y la motivación. ¿Ya? Muy bien. Como la mayoría de ustedes dijo, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué no, por ejemplo, por qué no podría ser la A? Porque mejoran el funcionamiento del sistema digestivo y del sistema inmunológico. Ya, la parte de serotonina nos hablaron un poco del sistema digestivo, pero en ninguna parte nos hablan del sistema inmunológico. Ya, por eso descartamos esa alternativa. Porque permiten mantener un peso adecuado y una buena condición física. En ninguna parte tampoco nos hablan de condición física ni de peso adecuado.
y tampoco nos hablan de enfermedades cardiovasculares ni respiratorias, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones se menciona explícitamente en el texto como una forma de aumentar los niveles de oxitocina? Meditar de forma regular. Como ustedes todos dijeron, exactamente es esa la respuesta correcta. ¿Ya? Eso era solamente leer el texto, localizar la información y responder la pregunta. ¿Ya? Y la 6 dice, ¿qué se puede concluir a partir del texto respecto al papel de las endorfinas en el cuerpo humano? Y la respuesta correcta es que son responsables de generar sensaciones placenteras y que pueden liberarse mediante diversas actividades. Eso dijimos que en el fondo eran aquellas que tenían que ver con nuestros momentos de bienestar, ¿no es cierto? Con el placer y también que tiene que ver con, o sea, que se liberan en el fondo bailando, haciendo ejercicio, etcétera. ¿Ya? Dice ¿por qué no podría ser la A? Porque no nos dice que tiene que ser actividad necesariamente intensa. Puede ser cualquier tipo de actividad física, baile, lo que sea. ¿Ya? Está relacionada con la aparición de enfermedades y no se producen en cantidad suficiente. Esto en realidad, claro, puede ser, pero no es uno que uno podría concluir perfectamente, pero que en ninguna parte del texto nos habla de eso. ¿Ya? Y la D tampoco pudiese ser porque tampoco en ninguna parte nos habla sobre situaciones de peligro o de estrés. ¿Ya? Las últimas preguntas dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor la información presentada en el texto? La serotonina y la dopamina son neurotransmisores que se producen únicamente a través del sueño profundo. La serotonina y la dopamina cumplen funciones similares, pero solo la dopamina se relaciona con la motivación. El equilibrio emocional está vinculado a ciertos neurotransmisores que se puede estimular mediante hábitos saludables. La falta de serotonina y dopamina provoca enfermedades graves en el sistema nervioso. A ver, les voy a dejar un par de segundos para que lo piensen. Denme un segundo. Ya, a ver cómo van, voy a revisar. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el contenido global del segundo párrafo? La meditación es la manera más eficaz de aumentar los niveles de oxitocina. La oxitocina está relacionada principalmente con el alivio del dolor físico. El contacto físico y la meditación pueden estimular la producción de oxitocina, favoreciendo vínculos emocionales. La oxitocina solo se produce en situaciones de placer intenso. A ver, voy a volverles al texto para que puedan revisar. Nos preguntan por la idea principal de este texto, o sea, de este párrafo, del segundo. Revísenlo y vean después cuál puede ser la respuesta correcta. Ya. Y volvamos a la pregunta entonces, que dice cuál es la que aquí ya pregunta que resume mejor el contenido global. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta a esa pregunta? Ya, muy bien. Y veamos la última pregunta de la clase, chicos, que dice,
¿Qué se puede inferir acerca de la manera más eficaz de mantener un bienestar emocional duradero según el conjunto de información presentada? Que potenciar un único neurotransmisor basta para lograr la felicidad plena, que combinar hábitos que estimulen distintos neurotransmisores como ejercicio, contacto social, dieta equilibrada, sueño y meditación favorece un equilibrio emocional más sólido, que solo las actividades físicas intensas son responsables de todos los beneficios mencionados, que la producción de estas sustancias depende exclusivamente de factores genéticos sin la intervención, sin posibilidad de intervención mediante hábitos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta de esa pregunta? Ya. Revisemos entonces cuáles son las respuestas correctas. Dice que en el caso de las 7, el equilibrio emocional está vinculado a ciertos neurotransmisores que se pueden estimular mediante hábitos saludables. La A no puede ser porque nos dice que es solo a través del sueño profundo. Y nos hablan del descanso de 8 horas, pero no del sueño profundo, así como profundo, profundo. ¿Ya? La serotonina y dopamina cumplen funciones similares, pero solo la dopamina se relaciona con la motivación. Eso tampoco lo... Hay un micrófono activado, chicos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya, ahí se... Listo. Ya, entonces, claro, pues no es solo la dopamina la que se relaciona con la motivación, eso no lo dicen en el texto, ¿ya? Y la falta de serotonina y dopamina provoca enfermedades graves en el sistema nervioso, tampoco lo dicen en ninguna parte, ¿ya? La 8, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el contenido global del segundo párrafo? Y como todos también dijeron, es eso, el contacto físico y la meditación pueden estimular la producción de oxitocina favoreciendo vínculos emocionales. ¿Sí? Y la 9 igual era más o menos obvia, que dice que es combinar, quiere combinar hábitos que estimulen distintos neurotransmisores, como todas esas cosas, favorece un equilibrio emocional más sólido, ¿cierto? Porque es una inferencia en la que decimos que en el fondo si nosotros empleamos todos estos hábitos saludables, ¿no es cierto?, en nuestra vida, eso nos permitiría secretar más neurotransmisores de este tipo y así en el fondo poder construir un bienestar emocional o un equilibrio emocional más sólido, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda o les queda claro? ¿Me confirman si les queda claro lo que conversamos con respecto a las preguntas? ¿Les queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, entonces si es que nadie tiene, a ver, déjenme ver aquí. Si es que nadie tiene ninguna duda, con eso damos por finalizada la clase. Ya espero que les haya gustado, que les haya servido. Y recuerden ir leyendo cositas, ¿ya, chicos? El otro día yo les mandé un texto, así que eso, vayan leyendo cositas, lo que sea, pero lean, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos en física para los que tengan la clase de física después, ¿ya? Eso, Chao, chicos, que profe, estén... recupérese. Ah, Gracias. gracias, chicos, que estén muy bien. Chao. Yo, profe, que le muy bien. Chao, que estén bien. Ya, profe. Chao.